Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hablar del partido que terminó ya hace un rato. Aquí empezó muy temprano. Eran las 8 de la mañana cuando empezó el partido aquí. Victoria contundente, bastante clara. Mejor segundo tiempo que primero, pero victoria merecidísima. Yo creo que fuimos bastante superiores al Rayo. Un resultado que si nos fijamos solamente en lo que pasó en el primer tiempo, eh, resulta engañoso, ¿no? Pero la verdad es que en el segundo tiempo nosotros fuimos muy buenos, muy precisos y el Rayo falló bastante. Todo lo que no pudimos hacer en el primer tiempo lo hicimos perfectamente en el segundo y creo que la victoria fue merecidísima. Clara, más allá de que hubo una polémica en el primer gol, porque se dice que hubo un fuera de juego, que el VAR utilizó otra jugada para delinear las marcas en las distancias de los jugadores. Pero igualmente decir que ese gol o esa mala decisión del VAR haya influido en el resultado es ser exageradísimo porque yo creo que fuimos ampliamente superiores al Rayo. El primer tiempo fue bastante parejo, ¿eh? Yo creo que lo único diferencial fue ese gol de Gerard, que hizo una jugada maravillosa. Me pareció el mejor del partido. Gerard está volviendo, lo cual es una gran noticia. Está promediando unos 60 minutos por partido, lo cual me parece bien para que empiece a ganar ritmo de competencia, pero sin sobrecargarse mucho, ¿no? Sin poner en riesgo su físico, que es lo que lo ha estado limitando tanto y demacrando tanto, ¿no? Y ahí, o juegos como hoy se puede demostrar que cuando está bien, cuando está en plenitud física, es diferencial. Creo que no tenemos en la plantilla otro jugador que pueda hacer este tipo de jugadas tan creativas en ataque. Y de verdad que lo que nos da es muchísimo, muchísimo. Tiene esa capacidad de bajar al mediocampo y armar las jugadas desde atrás, lo cual nos viene muy bien, es muy beneficioso. La verdad es que Gerard, creo que a veces le hemos perdido un poquito la confianza por todo el tema de lesiones, ¿no? Pero en plenitud es diferencial. O sea, no hay un jugador en la plantilla como él y lo está demostrando y la verdad es que nos viene perfecto. Así llegó el primer gol, de hecho fue una jugada que se inventa él, le cae el balón dentro del área y logra girar al defensa y define muy bien. Un golazo muy bueno. Ahí fue donde se habló de la polémica del VAR, porque parece que trazaron mal las líneas y utilizaron otra jugada que no era precisamente en la que Gerard recibe el balón. Eh, y bueno, hay esa polémica ahí. Ya saben que se habla mucho de que nos están favoreciendo bastante. Yo preferiría ser objetivo, realista. Si es por mí que no nos beneficien en nada, nosotros tenemos que dedicarnos a ganar de forma legal y clara y justa los partidos. Creo que esa es la mejor forma de jugar al fútbol. Y bueno, ahí termina el primer tiempo. La verdad es que fue diferencial esa jugada. El Rayo a los 14 minutos o 12 minutos me parece tuvo un cabezazo muy claro que tapó muy bien Luis Junior, que hay que decirlo todo. Desde ese error que cometió gravísimo contra el Tottenham en el debut de la Champions, ha levantado muchísimo el nivel. Se le ve muy confiado, se le ve seguro, rápido, muy atento, muy concentrado, ¿ah? Para evitar que le pasen ese tipo de errores nuevamente. Y ahí termina el primer tiempo y uno diría, bueno, si se sigue la temática del primer tiempo en el segundo tiempo, eh, va a haber goles de los dos equipos, ¿no? Pero la verdad es que no. Yo creo que quizás hubo una charla ahí de parte de Marcelino para reajustar algunas posiciones, sobre todo la de Moleiro. Moleiro que al final fue elegido el MVP y con justicia porque la verdad es que tuvo un segundo tiempo muy bueno, pero el primer tiempo yo de hecho estaba anotando las anotando los puntos de los que iba a hablar en el partido y había notado que el primer tiempo de Moleiro era terrorífico, muy malo. De hecho, fue de mucho menos a mucho más.
porque en el primer tiempo falló los pases, los controles, las recepciones, no conectaba con el resto del equipo y frenaba los ataques y de hecho nos restaba en los ataques. Pero en el segundo tiempo hubo un reajuste, claramente, y nos favoreció también que el Rayo se abrió mucho en defensa y se volcó demasiado al ataque. El Rayo tiene muy buen ataque, o sea, combina muy bien. eh, es muy vertical, juega mucho a las bandas, toques rápidos, hace muchas paredes. No, la verdad es que nos generaron un par de ocasiones muy interesantes. Estuvo bien Luis Junior. Y si bien había jugadas en las que no terminaban con un remate claro, sí se acercaban bastante al área de Luis. Pero en defensa se quedaron vendidos. Y ahí fue donde Moleiro aprovechó eh, ese mal parado en el retroceso del Rayo. Y marcó el segundo gol, una gran jugada, controló desde el mediocampo. Y mientras iba retrocediendo la defensa del Rayo, pudo ajustar el remate al palo. Un gran gol, muy bueno. Y el tercero es una jugada muy buena del equipo. En salida salen muy bien debajo de la presión que le habías hecho el Rayo. Y entre toques ahí con Comesaña, creo que Pepe le cae a Moleiro y Moleiro centra muy bien hacia el punto penal y llega a Comesaña y define muy muy bien también. Otro que tuvo un partido espléndido y está demostrando que está a muy buen nivel. Y luego el cuarto gol sí fue fortuito. Una serie de rebotes ahí le cae el balón a Jose casi al borde del área y definió sin problemas también. Yo creo que a Jose también le hacía falta marcar un gol para volver a tomar más confianza en sí mismo. Ya sabemos que es un goleador que puede ser importante para el equipo. Y así se define la goleada, ¿no? Un partido muy bueno, un segundo tiempo muy bueno. El primer tiempo no fue malo, pero fue muy parejo. El Rayo tuvo balón también, presionaba alto, nos complicó un poco, sobre todo en la salida del balón, que ya sabemos que es una tendencia en prácticamente todos los partidos, que cuando los equipos rivales nos presionan muy alto, el equipo suele ser endeble en la salida. Y hoy pasó también, pero no tanto, ¿no? De hecho, al final al partido le sobraron los 30 últimos minutos fácilmente porque esos tres goles, el segundo, el tercero y el cuarto, llegaron en un lapso de unos 10-12 minutos aproximadamente. Y el Rayo se desmoronó totalmente, se vino abajo y, y la verdad es que el partido fue un paseo en ese segundo tiempo. La verdad es que no hubo puntos bajos, de hecho diría que el punto que menos brilló fue Mika Otatze, que sale sustituido al segundo tiempo, al descanso. Yo creo que le falta ser un poquito más o tener un poquito más de contacto con el balón. Siento que quizás sí se le aísla mucho como delantero en punta. No se suele sentir tan cómodo, entonces por ahí se desaparece un poco. Pero si hay que puntualizar en algún rendimiento un poquito bajo, es mi Kautatse, pero igual, bueno, sabemos que está igual adaptándose a la liga, al equipo, y estoy seguro que eventualmente va a conseguir una buena racha de goles. Y también destacar que Tomás Partey no me pareció que tuvo un mal partido. Es decir, no fue que brilló, pero sí se le vio mucho más participativo que en otras ocasiones. No cometió tantos errores, logró controlar, logró abrir el juego. Se le vio bien, me parece que ha sido su mejor partido con nosotros hasta ahora. Cosa importante porque de los cuatro centrocampistas creo que el que peor rendimiento estaba dando era él. Así que esperemos que de aquí vaya en ascenso su influencia en el equipo, ¿no? Y bueno, la defensa, la verdad es que sin comentarios, muy top. Juan, como siempre, top. Renato Vega, que ha ido de menos a más en la temporada. Mourinho, que es un seguro en el lateral derecho. Y Pedraza, que si bien venía del partido desastroso con el City, hoy jugó muy, muy, muy bien. Me parece que hoy hizo un muy buen partido. Y ya de Gerard ni de hablar, a mí me parece que fue el MVP total del día de hoy. Así que bueno, goleada contundente, clarísima. Ahora a pensar en la Champions en el miércoles y en Davant Villarreal. Ya saben, suscríbanse, denle like para estar atentos a cualquier momento en el que suba videos. Nos vemos en la próxima.